¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ya les había presentado a la hermosísima Barbie. Miren qué preciosísima queda. Espero que ya hayan avanzado con el cuerpo base, porque en este video vamos a comenzar a realizar el cabellito. Nos hacía falta en el cuerpo base ponerle orejitas, así es que vamos a hacer las orejas y el cabello. En un próximo tutorial, que será mañana mismo que se los comparta, vamos a hacer el vestido, los zapatitos, el cinturón y otros detalles que pudieran hacernos falta. Bueno, y en este video vamos a hacer también el moño que tiene detrás de su cabecita, que le luce precioso, precioso. Si no han seguido los videos tutoriales al día, recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Les comento que el cuerpo de Barbie está hecho con un tutorial que compartimos hace unos días. Busquen en el canal cuerpo base de 27 centímetros. Vayan realizando ese cuerpo para que posteriormente puedan realizar el cabellito y el vestido y todos los detalles de Barbie. Está hermosa, les agradezco mucho la aceptación y todas las vistas que tienen. No olviden compartir para que mucha gente vea las cosas tan hermosas que hacemos en este canal. Estoy muy contenta con Barbie y como no, es que quedó preciosa, preciosa. Muy bien, pues una vez más les pido que se suscriban. Por favor, no olviden dar me gusta. Debajo de su pantallita, abajo de la pantalla de su dispositivo, van a ver el icono con una manita con el dedito arriba. Tóquenlo, por favor, no tienen ni idea de cuánto nos ayudan con una acción tan sencilla. Así es que, por favor, no olviden dar like. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Junto al botón que dice suscribirse hay otro botón que dice unirse. Tóquenlo también, vean los beneficios que les estamos ofreciendo y si ustedes desean formar parte de los miembros serán muy bienvenidos. Es otra forma muy linda de apoyarnos a los creadores de contenido. Como les digo, apoyen a todas las crocheteras que vean en YouTube. Ustedes no tienen idea de todo el trabajo que hay detrás de cada uno de estos videos. Así es que un apoyo muy sencillo es eso, suscribirse y dar like. Muy bien, agradezco a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera y Clau Aragodoy, que se acaba de unir a los miembros del canal. Muchas gracias por el apoyo. Miren qué precioso se le ve el moñito. Créanme que la cámara no le hace nada de justicia. En vivo se ve preciosa. Me encanta verla por enfrente, pero también por detrás porque luce precioso el moño. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, lo primero que vamos a hacer son las orejitas de Barbie. Tomamos hebra de color carne y como vieron dejé un poquitín de hebra al inicio que nos va a servir simplemente para perder la labor al final. Haremos un anillo mágico y dentro de este anillo mágico realizaremos 5 puntos bajos, que es lo que voy realizando en este momento. Muy bien, una vez que hayan realizado esos 5 puntos bajos, cerramos perfectamente el anillo mágico. Aquí vamos a realizar una cadena, giramos la labor y en la vuelta número 2 comenzaremos haciendo un punto bajo y después un aumento. Muy bien. Seguimos adelante haciendo otra vez un punto bajo. Y en el siguiente punto haremos un aumento. Muy bien. Nos va a sobrar al final un punto y en ese punto realizamos un punto bajo. Muy bien.
Cerramos, aquí apretamos bien fuerte el último puntito y vamos a dejar la hebra lo suficientemente larga para que podamos ensartar en ella nuestra aguja lanera. Vamos a acomodar de esta manera la orejita a la carita de nuestra bella Barbie. La vamos a colocar con una separación de 5 puntos. Miren, de aquí de donde está la pestañita contamos 5, incluso pueden contar 6 puntos, pero la vamos a colocar a la altura de donde empieza el ojito, en la parte alta del ojito. Contamos los 5 puntos a partir de la pestaña, pero la parte alta de la orejita debe de ir a la misma altura de la parte alta del ojito. Pueden poner un alfiler si quieren para irla colocando y vamos a comenzar a dar puntaditas. Deben de quedar a la misma altura las dos orejas. La primera oreja me quedó a la altura de la vuelta abajo del ojo. Vean cómo termina el ojo, ahí en esa vuelta abajo del ojo, allí es donde va. Entonces, ¿vieron cómo di una puntadita de abajo hacia arriba? Me subí un punto y di la puntadita. Voy ahora a atravesar la orejita de esta forma, ahí está, y voy a pasar mi hilo de esta forma, vean, así. Muy bien. Ya que hicimos esto, ya quité el alfiler, ya no es necesario. Voy a entrar en el mismo punto donde salí y me voy a recorrer a la vuelta de arriba. Una vueltecita. Ahora atravieso la oreja. Una vez más. Y vamos ahora a atravesar el hilo de la forma en que están viendo, ¿ven? Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Entramos en el mismo punto donde salí, nos recorremos una vueltecita hacia arriba. Y miren cómo se va acomodando nuestra orejita. El último punto debe de ir a esta altura, que es la misma altura en la que me quedó la otra oreja. Tengan mucho cuidado que las dos orejas les queden a la misma altura. Son detalles aparentemente imperceptibles, pero muy importantes. Voy a dar aquí la última puntadita. De aquí donde salí voy a entrar a la altura que les digo, arribita del ojo. Aquí. Allí vamos, amigas. Realizamos aquí ya la última puntadita, ya quedó perfecta nuestra orejita. Voy a entrar nuevamente aquí en el último punto donde había salido, arribita del ojo, en la vuelta arribita del ojo, y me voy a recorrer aquí muy cerquita, muy cerquita, vean, de donde está la hebra inicial del anillo mágico, para perderlas juntas, amigas. Ahí quedó la orejita perfectamente fija. Antes de que corten, antes de que anuden, fíjense que las dos orejitas les hayan quedado a la misma altura. Entonces voy a ensartar la hebra. ¡Ay! Ahora sí la ensarté a la primera. Muy bien. Ya saben la dificultad para ensartar mi aguja lanera. Muy bien. Ya simplemente vamos a perder ambas piezas. Entro ahí mismo, en el mismo punto. Vamos a salir por detrás de la cabecita en cualquier punto, vean. Así. Jalo mi hebra. Aquí ya pueden cortar la hebra, o si quieren un poquito más reforzado, vuelven a entrar allí mismo, en ese mismo puntito, y vuelven a salir en cualquier otro punto. Pueden hacer esto tantas veces como ustedes quieran. Aquí yo ya voy a cortar. Y así es como habrán quedado colocadas las orejitas de nuestra preciosa Barbie. Miren qué preciosa. Cada detalle va haciendo que cambie y cada vez se vea más hermosa. Vamos a realizar ahora el cabellito. Miren, van a tomar hebra de color amarillo bebé y en la vuelta número 1 realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Continuaremos trabajando ahora en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo, tomamos solo el buclecito de atrás de cada punto y vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos.
recordando que toda esta vuelta la vamos a realizar en bucle trasero. Ya lo sabemos hacer, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ya no nos va a costar ningún trabajo. Cuando hayamos finalizado, amigas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí mismo vamos a comenzar haciendo 35 cadenas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta realizar las 35 cadenas. La sugerencia es que trabajen flojito. Barbie tiene el pelo muy lacio, así es que trabajen flojito para que quede lo más lacio posible, pero de todas maneras la vamos a alaciar, no se preocupen. Una vez que hayan realizado las 35 cadenas, les va a quedar algo similar a esto. Vamos a realizar 2 cadenas más que nos van a servir para levantar la labor. Y una vez que las hayamos realizado, nos vamos a regresar haciendo medios puntos altos. Hacemos una lazada, entramos a la siguiente cadena, lazada saco y hago mi medio punto alto. Lazada, siguiente cadena, lazada saco y hago mi medio punto alto. Aquí ya hice los 35 medios puntos altos. Muy bien, tenemos el primer cabellito. Vean cómo no se enroscó tanto, pero si quieren darle un jaloncito así al final, está muy bien. Eso va a ayudar a que se alacie un poquito más. Muy bien, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a comenzar nuevamente, amigas. Hacemos 35 cadenas, 2 más para subir la labor y nos regresamos haciendo 35 medios puntos altos. Al finalizar nos saltamos un punto, hacemos punto deslizado y volvemos a empezar hasta realizar 10 cabellitos de este tamaño. Aquí ya los terminé, vean. Ya tengo esos 10 cabellitos. Lo que voy a hacer a continuación es un cabellito, igual con el mismo procedimiento, pero haciendo 20 cadenas y 20 medios puntos altos. Aquí está, este es un cabellito mediano. Vamos a hacer ahora 6 en los que vamos a hacer 7 cadenas más 2 que nos sirven para subir la labor y nos regresaríamos haciendo 7 medios puntos y al final altos. Haremos uno más de este tamaño que es con 20 cadenas más 2 para subir la labor y 20 medios puntos altos. Cuando hayamos finalizado, amigas, recuerden que siempre acabamos con un punto deslizado. Vamos a dejar hebra lo suficientemente larga porque con ella vamos a coser la peluquita a la cabeza de nuestra Barbie y además vamos a coser con esa misma hebra larga cada uno de los cabellitos. Así es que sí debe de quedar larga. Y vamos a dejar esa hebra en espera porque vamos a continuar realizando la segunda capa de cabello. Muy bien, entonces toman hebra del mismo color del cabello y miren, en esta vuelta fue donde trabajamos en bucle trasero. En la última vuelta trabajamos en bucle trasero, nos quedaron aquí libres los bucles delanteros, vamos a trabajar en ellos. ¿Vieron cómo entré con el crochet? Una vez que hacen eso, introducen hebra del color amarillo bebé. Lindo este color. Y vamos a realizar 15 cabellitos largos, como los más largos que hicimos. Así como introdujimos aquí la hebra, vamos a realizar 35 cadenas, 2 más que nos servirían para subir la labor y nos regresamos haciendo 35 medios puntos altos, nos saltamos un punto y volvemos a empezar el procedimiento hasta tener 15 cabellitos. Así es como nos habrá quedado terminado el cabellito, vean, amigas. Muy bien, así como lo ven en este momento, yo ya lo planché. Muchas ya han trabajado conmigo y ya saben que para obtener este alaciado más perfecto es necesario, o bueno, es la técnica que yo les comparto, es planchar cada uno de los cabellitos. Y miren, es que si Barbie tiene el pelo lacio. Muy bien, lo que haremos a continuación, vean la diferencia entre el cabellito planchado y el no planchado. Vean, amigas.
Entonces yo creo que sí es necesario. Estos cabellitos, el mediano que hicimos con base en 20 cadenas y los pequeños que son el flequillo de Barbie, eso no es necesario plancharlos porque los vamos a coser. Pero todos los cabellos largos sí los vamos a planchar. Esto es opcional. Si ustedes no quieren hacerlo, lo pueden dejar tal cual. Entonces, si tienen planchita para el cabello, les va a ser muy fácil el planchado, vean. Le vamos a dar unas 3 pasaditas, van viendo ustedes cómo les va quedando y esto es lo que vamos a hacer, vean. Voy a dar una tercer pasadita. Se acaba como que de las puntas levantando un poquito a final de cuentas, pero ya logramos el efecto de cabellito lacio. Vean, si no tienen plancha para el cabello, lo pueden hacer con su plancha. Solo les sugiero que pongan un pañito sobre los cabellitos para que el calor de la plancha no dé tan directo. A final de cuentas, la plancha para el cabello tiene por ahí un teflón que ayuda mucho porque pues se supone que es para planchar cabello. Muy bien. Una vez que hayamos finalizado, que ya el cabello quede bien planchadito, amigas, se lo vamos a acomodar a nuestra Barbie. Van a colocar anillo mágico sobre anillo mágico, el anillo mágico de la peluquita sobre el anillo mágico de la cabecita, y vamos a dejar en reserva estos cabellos que hicimos en la segunda capa. Y estaremos acomodando los cabellitos del flequillo. Muy bien, hasta donde les dé. Si quieren dar un pequeño jalón hacia abajo está muy bien, pero aquí lo importante es que cada cabello del flequillo les quede a la misma altura. Y miren, aquí estos cabellos medianos van a ir por delante de la orejita. Esos los van a coser hasta abajo, amigas. Los siguientes cabellos los van a acomodar como su caída natural le esté dando. Solitos, así como estén en su caída natural, ahí los van a acomodar, como les dé, amigas. Ya después en la segunda capa tal vez tengamos que reacomodar, pero por ahora en la primera capa los vamos a acomodar como la caída natural del cabellito les indique. Muy bien, entonces vamos a acomodar de esa forma cada cabellito. Recuerden, los medianos van a ir delante de la oreja y todos los largos van a ir por detrás. Ya que hayan acomodado todos los cabellitos, estos van a ir así acomodados. Aquí no va a quedar ningún hueco porque vamos a coser. Pero bueno, una vez que hayan acomodado la primera capa, vamos a empezar a acomodar la segunda capa. Todavía no cosan, amigas. Primero vamos a acomodar todo, que quede bien presentado, y cuando estemos seguras comenzamos a coser. Yo sugiero que los alfileres queden más o menos a la altura de donde termina la orejita, porque ahí es donde vamos a coser. Abajo, la parte baja de la orejita, más o menos a esa altura, vamos a ir cosiendo el cabellito. Entonces vean, acomodan así cada cabellito de la segunda capa en los huecos. Y como les decía, tal vez tengamos que reacomodar algunos cabellos, pero ya nos vamos dando una idea muy clara de cómo va a ir quedando. Este va a ir aquí. Como les decía, quizás tengamos que acomodar los primeros cabellitos que ya teníamos, pero de eso se trata. De acomodar hasta que todo quede muy bonito. Y vamos a ir rellenando así todos los huecos que nos vaya quedando. Solo coloquen alfileres, aún no vamos a coser, amigas. Miren, ya que hayan acomodado perfectamente, nos van a quedar aquí 6 cabellitos. Estos 6 cabellitos deben de quedar bien proporcionados a la parte de enfrente. Solito, solito, no tienen que hacer nada, solito se va a acomodar. Y estos los vamos a dejar en reserva, los vamos a coser más adelante. Aquí ya quedó todo el cabellito bien acomodado, vean. Por ahí si les sobra un cabellito que tengan que poner encima, está bien, no pasa absolutamente nada. Entonces, ya que los acomodaron y que ya vieron cómo van a quedar, ya pueden ir acomodando, soltando los cabellos de la segunda capa, porque ya reacomodamos todo y ya estamos seguras en dónde vamos a coser cada uno de los cabellitos de la primer capa. Voy a ensartar mi aguja lanera para comenzar a coser. Miren, vamos a coser primero esta parte alta de la cabecita de nuestra Barbie. Entonces aquí por debajo de la segunda capa que hicimos, por ahí vamos a comenzar. Recuerden que dejamos la hebra larga. Miren, aquí muy cerca voy a volver a entrar y voy a recorrerme unos 4 puntitos.
No es necesario coser punto por punto. Aquí solamente vamos a sujetar la peluquita para que no se mueva. Y miren, vamos a hacer lo que están viendo en la imagen. Ya me recorrí un poquitín. La misma aguja les va a ir indicando, tampoco que sea muy espacioso. Y vamos a hacer lo mismo en todo el contorno. Ya finalicé, vean, aquí ya terminé, ya cosé todo el contorno. Ahora de aquí donde finalicé, me voy a recorrer aquí abajo en la puntita del cabellito. Del primer cabellito del flequillo de nuestra bella Barbie. Quito mi marca. Y jalamos. No jalen demasiado, amigas, para que no se vean las puntadas. Jalen lo suficiente solo para que quede bien sostenido, pero sin jalar demasiado. Que si no se notan las puntadas y eso se ve muy feo. Y mire, pues ahí quedó sostenido el cabellito. En este mismo voy a entrar. Me recorro al siguiente, que voy a entrar de abajo hacia arriba. Quito ya la siguiente marca y en este cabellito voy a entrar en el mismo. Como ven, entré 2 veces en el mismo cabello. Primero esta vez de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Ya los tenemos acomodados con nuestros alfileres. Esa es la importancia de primero colocarlos con los alfileres, porque ya quedó como nos gusta y ya no va a haber problema. Vamos a tener un resultado, el resultado que estamos buscando. Y así van. Primero entran por abajo y vuelven a entrar de arriba y se siguen al siguiente cabellito. Aquí vuelvo a entrar a este. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a recorrer hasta acá abajo, hasta la punta de este cabellito. Lo más cercano que puedan de la punta del mismo cabellito. Muy bien. Ya que hicimos eso, vamos a entrar de la misma manera, miren. Aquí muy cerquita me paso al siguiente cabello. Como les decía, más o menos a la altura de la orejita, de donde acaba, de la parte baja de la orejita, allí voy a empezar. Entro de esta forma y vamos a seguir el mismo procedimiento. Muy bien, el mismo. Entro aquí mismo, me paso hacia el otro. Ya vieron cómo de la misma forma vamos a coser cada uno de los cabellitos largos. Ya terminé, amigas. Vamos a dejar aquí enfrente estos 6 cabellos, vean. Estos no los vamos a coser y ya reacomodé todos los cabellitos como los habíamos acomodado inicialmente. Ya se cubrió toda la cabecita de nuestra linda Barbie y vamos a comenzar a dar puntaditas de la misma manera. Vean, de este cabello mediano que está por delante de la orejita me paso al siguiente cabello que ya corresponde a la segunda capa. A veces se atora un poquitín la aguja, ¿poco no? Muy bien, jalamos sin jalar demasiado. Les digo que no se noten las puntadas, que sea algo ligero, algo suave, que lo sostenga bien, pero sin jalar demasiado. Entro en el mismo punto y me recorro al siguiente, que sería este, porque el otro ya lo cosí. Estamos ahora con la segunda capa. Y vamos a seguir el mismo procedimiento hasta coser todos los cabellitos. Ya solo nos quedan los cabellos de aquí enfrente. Estos 6 cabellos los vamos a acomodar hacia atrás, vean, de esta forma. Y así, bien pegaditos uno al otro. No los vayan a sobreponer, pero que queden bien pegaditos el uno al otro, los vamos a coser también. Para realizar el moño vamos a tomar hebra de color rosa y en la vuelta número 1 vamos a realizar 50 cadenas. Vamos a tomar esas cadenas de la forma en que están viendo, vean. Vamos a cerrar, se formaría una especie de círculo al cerrarlo, ¿ven? Procurando que no se les vaya a torcer. Y nos vamos a ir aquí al primer puntito. Muy bien. En este momento vamos a realizar un punto deslizado. Esto va a hacer que se cierre. Aquí está. Levantamos aquí una cadenita y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las 50 cadenas que acabamos de montar. Empezando por esta, aquí donde hicimos nuestro punto deslizado es la primer cadena, así es que a partir de allí vamos a comenzar con nuestros puntos bajos. Aquí va uno, nos vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Vamos perdiendo la hebrita inicial, amigas, ¿eh? Siguiente cadena, punto bajo.
Siguiente cadena, punto bajo, y así hasta realizar los 50 puntos bajos que corresponden a cada una de las cadenas. Ya terminé la primera vuelta, vean. Lo que vamos a hacer a continuación es posicionarnos en el primer punto y aquí vamos a realizar un punto deslizado. Levantamos con una cadena y vamos a realizar de las vueltas 2 a la 8 un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 50 puntos bajos, recordando que al final de cada una de las vueltas vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a empezar con la siguiente vuelta. Miren, amigas, aquí ya finalicé, nos va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Al final recuerden que siempre terminamos con un punto deslizado, pues al final hacen una cadena para fijar la labor y cortamos la hebra. También debe de ser hebra lo suficientemente larga porque con esa hebra vamos a formar el moño. Vamos a procurar que aquí donde terminamos quede a la mitad y vamos a formar nuestro moñito dando un doblez de esta forma, vean. A ver cómo queda. Ahí miren, ahí se ve bonito. Traten de que quede a la mitad y vamos a empezar a formar nuestro moño de esta manera. Cerrándolo, digamos así, dando vueltas con la misma hebra que dejamos. Es importante que les quede a la mitad para que se vea bien lindo. Y también cada vuelta que den, acomódenla perfectamente también para que se vea muy, muy bonito su trabajo. Den tantas vueltas como ustedes quieran hasta que sientan que se ve bien bonito y cada vuelta que den, jalen. Dan una vuelta y jalan, dan otra vuelta y jalan. Jalen bien, bien, bien para que quede bien, bien apretadita esa parte central. Pero también vayan acomodando para que se vea muy lindo, muy parejito. Que no quede una hebra para allá y otra para acá. Y miren, les repito, que quede bien, bien centradito. Creo que aquí yo ya es suficiente, pero si ustedes quieren dar más vueltas, claro, las vueltas que ustedes decidan hasta que les guste el moñito. Ensartamos nuestra aguja lanera y, híjole, yo pensé que me iba a quedar a la primera y no fue así. Pero miren, ya se solucionó, ya quedó ahí ensartada. Entonces, del lado de revés del moño, con el que vamos a coser a la cabecita, este lado que no se va a ver, ya que hayan dado las vueltas suficientes, que ya se sientan cómodas, vamos a hacer un nudito y lo aprietan fuerte, fuerte, fuerte. Miren, que quede bien centradito. Si quieren dar más vueltas, está bien. Eso ya es a gusto de cada una de ustedes. Y con la misma hebra que nos haya sobrado, ya que formamos el moñito, lo vamos a coser a la misma altura donde cosimos este cabellito, que son 6 cabellos, ¿recuerdan? A esa misma altura vamos a coser el moñito. Ya, si acaso se llegan a ver las puntaditas, el mismo moño las va a tapar, así es que, pues, allí mismo. En verdad, amigas, no saben este detalle del moño tan sencillo, tan aparentemente simple y sin importancia. Le da una vista hermosísima a su muñequita. Así es que vamos a tratar de que el moñito nos quede bien, bien hermoso, porque créanme que cuando la vean por detrás es una cosa hermosa, hermosa como luce el moño detrás de la cabecita de Barbie. Pues por ahora así nos vamos a quedar. En el siguiente video vamos a hacer el vestido, los zapatos y algunos detalles que nos hagan falta. Por favor, cuídense mucho y no olviden suscribirse a este canal.